En primer lugar, me gustaría pues hacer una oración y poner este tiempo delante del Señor. Sí, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias también, Señor, te damos por esos ejemplos que tú nos has dejado en ella reflejados, Señor. Esos hombres y esas mujeres santas, Señor, que buscaban servirte, que también tuvieron sus fallos, Señor, pero que sirven ahora de aprendizaje para nosotros, Señor, y de ejemplo también. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos estar aquí para aprender de ella, Señor, de tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a que podamos salir de aquí con algo diferente en nuestro corazón, Señor, con una fuerza, Señor, que es la que tú nos das, que permita, Señor, que nos conectemos más, Señor, que conectemos más nuestro corazón, como hemos cantado, Señor, que queremos rendirlo a ti, nuestro corazón contigo, Señor, que no haya nada que impida esa conexión íntima que tú quieres tener con nosotros, tus hijas, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, damos la bienvenida también a las que están conectadas, que hoy hay un buen grupito también. Así que bueno, vamos a comenzar efectivamente con María. En primer lugar iba a hablar sobre, se me vino a la mente viendo un cuadro, un cuadro, no sé si sabéis, de una chica, una joven que está mirando por una ventana y se le ve la espalda. Ese cuadro, pues estaba yo sentada esperando en la cita del médico y vi ese cuadro y empecé a mirarlo y se me vino a la mente o al corazón la idea de conecta tu mundo interior con Dios. Porque no sé si vosotros tenéis mundo interior, todos tenemos mundo interior, ¿no? Hay personas que tienen más que otras personas, que tienen más sueños, más proyectos, más ilusiones, más esa vivencia interior que no te aburre, que no te sientes solo, y más cuando estamos con el Señor, ¿verdad? Que podemos conectar ese mundo interior nuestro con Él, que ese diálogo interno no sea solamente nuestro, sino que sea también hacia Él conectados con Él, ¿no? Y bueno, y se me vino, ¿cómo puedo yo definir esto del mundo interior para que nos entiendan en la palabra? Y entonces hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención, que es en Lucas 2:19, donde dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces aquí vemos el actuar de María en la situación en la que ella se encontraba. Una situación que ahora la vamos a analizar, pero ese guardar las cosas meditándolas en su corazón lo podemos conectar con ese mundo interior de María en ese momento, que guardaba todo lo que estaba ocurriendo. Significaba también que se callaba, por eso ese guardar las cosas en su corazón, y las meditaba, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos en primer lugar en situación, todos conocemos, quien no conoce a María, es un personaje que todo el mundo en la calle le preguntemos y va a conocer a María, ¿verdad? Como decía Conchi, te metes en internet, María ha sido pues muy distorsionada también, muy distorsionada en su persona, en su concepto, en el sentido de que se le ha dado atributos que no vienen en la palabra que así sea, ¿no? Como la de mediadora. El único mediador es Jesucristo entre el Padre y nosotros, ¿no? No es su madre. Bueno, María era joven, estaba desposada, sabemos que era muy joven cuando le ocurre que le aparece el ángel. Estaba en una circunstancia imposible, una circunstancia muy difícil, evidentemente, porque era algo muy grande e importante que cualquier muchacha de su edad se hubiese asustado y se hubiese abrumado, ¿no? Que tú fueses a quedarte embarazada, concebir sin conocer a ningún hombre, como dice la palabra en Mateo, sin juntarse con José, se quedase embarazada por obra del Espíritu Santo, algo muy importante y a la vez incluso peligroso. Una situación muy difícil.
tiene que además que enfrentarse, ahora después vosotras podéis comentar más cosas de María en cuanto a su situación, enfrentarse a la crítica, a la desconfianza de José, que vemos en Mateo 1,19 que quiso dejarla secretamente, la quiso dejar secretamente. Ellas seguramente ahí pasarían por una situación difícil, seguramente habría una perplejidad, habría una confusión en su relación y habría esa desconfianza, ella se tuvo que dar cuenta, aunque no discutieran, ¿no? A lo mejor hubo hasta discusión, no lo sabemos, pero evidentemente hay una desconfianza por parte de José que tuvo que afectar a su relación y a la situación y al mundo interior de María, a su situación emocional, sus pensamientos, sus emociones, a todo eso tuvo que afectar también. Pero para hablar de, evidentemente, cosas positivas de ella, que hay muchas de su persona, no se ve en ella confusión, ni miedo ni temor, tampoco orgullo, tampoco se envanece, diciendo, ¿no?, otra persona, y más con esa edad, podría sentirse orgullosa porque ha sido escogida, pero no vemos en ningún lugar sino prudencia, humildad, y así lo vemos reflejado en su oración. También controla adecuadamente sus pensamientos y su lengua, en ese, como hemos dicho, guardar en su corazón lo que estaba ocurriendo, meditándolo. Eso significaba que no estaba hablando con uno y con otro, sino que lo que estaba ocurriendo, sus pensamientos acerca de su hijo, acerca de lo que estaba ocurriendo, lo estaba ahí ella guardando y meditándolo. Por lo tanto, fue prudente también en su hablar también. Vemos, me gustaría detenerme, mi reflexión ha estado sobre todo basada en el capítulo 1 y 2 de Lucas, pero en el capítulo 1, los versículos del 46 al 56, vemos la oración que hace María cuando llega a visitar a Elizabeth, donde vemos también ahí una conexión entre ellas tremenda. Antes de llegar, o sea, cuando llega María a ver a Elizabeth, salta el vientre de Elizabeth, o sea, hay una conexión sin hablar. Sin hablar se dijeron, Elizabeth supo que era algo especial lo que le ocurría a María, ¿no? Lo maravilloso que es el Señor y cómo hace las cosas, que hubo esa conexión entre ellas dos, ¿no? Tan maravilloso. Bueno, pues vamos a detenernos, vamos a leer, lo voy a leer yo ya que tengo el micrófono, los versículos 46 a 56, donde aparece esa oración de María, cuando llega a visitar a Elizabeth, le dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, dice, como 3 meses después se volvió a su casa. Bueno, después volveremos otra vez a esta oración tan preciosa que hace María. Como reflexión personal, ¿tienes secretos con el Señor? ¿No? ¿No tenéis secretos con el Señor? Me refiero. Secretos me refiero a cosas que solo tú y Él sabéis. Eso. A eso me refiero, no a cosas que Él no sabe, sino a secretos con Él es confidencia. Exacto, es esas cosas, ese secreto espiritual que es tan maravilloso, y si no lo tenéis, edificarlo, que es tan maravilloso de esa relación personal con el Señor, donde Él sabe cosas que nadie sabe. Él sabe pensamientos que nadie sabe. Si no lo tenéis, cultivarlo, porque es algo increíble. ¿Por qué? Porque, seguro que lo tenéis, porque Él es nuestro Señor y Él vive en nuestro interior. Él está ya dentro de nosotros. Él abraza nuestro espíritu con su Espíritu Santo, abraza nuestro espíritu. Por lo tanto, nuestro mundo interior, si somos creyentes, hijas nacidas del Señor y el Espíritu vive en nosotros, evidentemente está. Pero nuestro mundo interior puede estar desconectado.
puede estar desconectado en el sentido de que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras luchas, nuestras dudas no estén en conexión con el Señor, que es a lo que yo me refiero. Entonces, tienes secretos, tienes una relación auténtica en el sentido de tener esos secretos maravillosos que dices tú, solo lo sabes tú, Señor. Solo lo sabes tú, no lo sabe nadie más, solamente tú. Aspectos de tu vida, pensamientos, proyectos que solo quedan en la intimidad con Él, sueños, peticiones que solamente Él conoce. Bueno, me gustaría dejaros unas preguntas que después vamos a reflexionar, como son: ¿cómo puede influir nuestro mundo interior en nuestro contexto, en nuestro alrededor, en nuestras circunstancias? ¿Cómo puede influir nuestro mundo interior en nuestra salud física, emocional y espiritual? Pero, en primer lugar, después vamos a ir a estas preguntas, tendríamos que definir qué es mundo interior, ¿no? Y entonces ahí está, es esa parte de nuestro yo, no es toda el alma, esa parte de nuestro yo, la conversación que tenemos con nosotras mismas, que también está acompañada de nuestros sentimientos, pensamientos y emociones, por lo tanto es esa parte del alma, pero íntima tuya, ¿vale? Y que también está en conexión, o debe estar en conexión con el Señor. No sé si lo entendemos, por lo tanto, forma parte del alma, porque en el alma están nuestros pensamientos y está en nuestro corazón. Diríamos que un poco es, de hecho lo dice aquí, mira, María guardaba todas las cosas meditándolas en su interior. Es esa parte interna, que también la Biblia se define como el corazón, que es nuestro y que no lo solemos compartir. A eso lo podríamos definir. Guardar las cosas, como dice que hizo María, implica no compartirlas con otras personas. ¿Pero por qué hizo esto María? ¿Por qué actuó así como vemos? Pues tenía sus motivos, ¿no? Como por ejemplo, tenía que proteger a su hijo, tenía que protegerle, aunque la primera inercia o digamos, consecuencia de que tú te enteras de que vas a formar parte de un momento tan importante en la historia y que has sido escogida, podría haber sido efusividad y contárselo a todo el mundo. Sin embargo, ella no actuó así. Ella fue prudente y dice que porque tenía que proteger a su hijo y no podía ir contándolo a todo el mundo porque podía provocar también envidias o pensar que estuviese loca, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo te va a ocurrir a ti eso? Estaba en una situación única también. Ella era la única y ha sido la única mujer bendecida de esta manera, de llevar al Hijo de Dios en su vientre, muy especial, pero a la misma vez también que llevaba un peligro, ¿no? Supo, por lo tanto, ser prudente para callar y guardar las cosas, y lo imposible pues se hacía realidad, y actuó de esta manera. Pero una cosa que me gustaría, que me llamó la atención, porque quizás podemos ver su mundo interior, ese mundo interior de María en su oración, en la oración que hemos leído, pues es que la oración no está centrada en ella para nada. La oración está centrada en el Señor, en glorificarle, en reconocer la soberanía de Dios, en exaltar y glorificar a Dios, en recordar las proezas que Dios había hecho con su pueblo, siendo consciente de su identidad como israelita, como que perteneciente al pueblo de Dios, y que ese hecho de que era del pueblo de Dios había sido lo determinante para que fuese escogida para esa misión tan importante. No pierde su humildad, no se enorgullece, como ya hemos dicho. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Por lo tanto, ahí vemos cómo realmente vemos una actitud reverente en todo momento. Una actitud de María reverente hacia el Señor y de temor hacia Él. Si vemos la oración de Zacarías, también es una oración que tiene similitudes en el sentido de que bendice y glorifica a Dios, se centra en el Señor,
se acuerda del pacto también de Dios con Abraham, de lo que ha hecho el Señor con su pueblo, igual que hace María, y en ningún momento se nombran ellos como especiales, ni como escogidos, ni nada, sino como parte de un conjunto que era ese pueblo de Dios, para los cuales ellos habían sido usados como instrumentos y estaban agradecidos, evidentemente, pero guardando esa reverencia y ese temor al Señor. Se dieron cuenta de que estaban en un momento histórico, porque lo dice también Zacarías, nombrando para profecías cumplidas y profecías que se iban a cumplir, como en el versículo 76, bueno, vemos la profecía de Zacarías del versículo 67 en adelante del capítulo 1, y dice el versículo 76, tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Por lo tanto, también vemos ahí que profetiza, ¿no? Son oraciones totalmente de personas que tenían un conocimiento profundo de la palabra y del Señor. Bueno, si leemos el versículo 80, ya volviendo al mundo interior otra vez, dice, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, también Juan tuvo que tener mucho mundo interior y evidentemente totalmente conectado. Pero me llama la atención el desierto, estuvo en lugares desiertos, y esto también me hace pensar que de alguna manera ese mundo interior que tenemos también es nuestro desierto. También es nuestro desierto porque estamos nosotras con el Señor, pero también ahí están nuestras luchas, y también lo podemos comparar con un desierto donde el Señor trabaja para moldearnos, para transformarnos, para renovarnos, para que al final podamos llegar a esa madurez que Él quiere. Por lo tanto, también lo podemos, digamos, pensar en ese sentido, ¿no? Como un desierto. Por eso es tan necesario que nuestro mundo interior esté conectado con el Señor constantemente, que Él crezca y que nosotros menguemos, como dice la palabra. Y viendo las oraciones tanto de Zacarías como María, algunas recomendaciones que nosotras podemos hacer con respecto a cómo nos hablamos a nosotras, o cuando ese mundo interior nuestro parece que se distorsiona, parece que aparecen hoy en día se llaman pensamientos o sentimientos tóxicos, ¿no? Se dice hoy, ahora se nombra mucho. Bueno, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar ese mundo interior nuestro, ¿no? Según el ejemplo de ellos, según lo que hemos leído. Bueno, pues en primer lugar, no te centres en ti. Lo vemos también en los salmos de David. Como dice, mira tú dentro de mí, júzgame tú, o sea, dice, júzgame, Señor, reconoce, como le pide al Señor que sea Él quien le moldee y quien le visualice su interior, pero no Él mismo, ¿no? Muchas veces estar centrados en nosotros, eso hace que el corazón es engañoso. Y que bueno, también Efraín lo decía hace un par de semanas, que nos decimos cosas erróneas muchas veces, no nos decimos pensamientos que no son correctos. Por lo tanto, ¿cómo se soluciona eso? No te centres en ti. Muchas veces estamos muy centrados en nosotros y al final nos culpabilizamos, o nos decimos cosas que nos entra el temor, nos entra el miedo, la culpabilidad, o nos victimizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no es correcto. Por lo tanto, no centrarnos en nosotros, sino que centrarnos en el Señor. ¿Qué hace María? ¿Qué hace Zacarías? Le salta al Señor, engrandece mi alma al Señor. Por lo tanto, centrar, alabarle, leer salmos, viene ese pensamiento, ese mundo interior se me está distorsionando, ciérralo, visualízalo, deja pasar el pensamiento y vas a la palabra. No es como si no fuese tuyo. Una cosa
que meditando sobre esto, sobre este tema, pensaba, y es que nuestro mundo interior es nuestro y es de Dios, pero no es del enemigo. Él puede influir en él, pero no lo puede conocer. Eso es una gran ventaja. Él no puede leer nuestros pensamientos. Él puede influir. Él puede meter pensamientos erróneos, incorrectos, pero nuestra conexión con el Señor es privada. Ahí no se mete, no puede, porque si no sería omnisciente, y no lo es. No tiene las mismas cualidades que el Señor. Eso es algo, al reflexionar en eso, pues también maravilloso, ¿no? Que mi mundo interior es mío y del Señor. Y ahí no se puede meter el enemigo. Sí se puede meter metiéndome pensamientos erróneos. Pero ahí está el poder del Espíritu Santo y el poder de clamar a su nombre y incluso de recitar salmos, ¿no? Para que eso se vaya, ese pensar, para que se aleje el enemigo, ¿no? Y del poder de la oración, por supuesto. No te centres en ti. Otra de las cosas sería: acuérdate de lo bueno que ha hecho en tu vida y en la de otros. Y eso es lo que hace María también y Zacarías. Se acuerdan de lo que ha hecho en el pasado con su pueblo, cómo los ha sacado del pacto de Abraham. Se acuerda cómo ha sido librado de los enemigos. Por lo tanto, acuérdate de lo que ya ha hecho en tu vida, de cómo ya ha trabajado en ti, de las promesas cumplidas, las oraciones que el Señor ha contestado, acuérdate de todo lo que ha hecho bueno a tu alrededor o en otras personas que tú conoces, todo eso para que sea en positivo, ¿no? María, estando en una circunstancia difícil, ella confió y calló y habló cuando tenía que hacerlo. Supo esperar años mientras crecía Jesús. Ella no estaba contándole a todo el mundo lo que ella sabía de su hijo, ¿no? Sino que ella supo esperar hasta que el tiempo se tenía que manifestar y ya Jesús mismo se expresaría, ¿no? Y fue capaz de ser prudente, controlar su alma y sus pensamientos guardando. Por lo tanto, lo importante es que en este mundo interior que tenemos, que estamos conectados ¿a dónde? A la fuente, ¿no? Al Señor, exacto. A la fuente verdadera, y valorar este mundo interior que no es solamente nuestro, que es un tesoro, si lo vemos desde esta perspectiva, como algo que nosotros podemos cultivar, alimentar en positivo, dejando que su espíritu nos abrace. Y para ello voy a leer en Romanos 8, puesto que domina prevalece en nuestro interior. Dice Romanos 8, los versículos 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, ese espíritu es el que mora en nosotros, el que nos vivifica, el que nos transforma y al que debemos de dejar trabajar dentro de nosotros, porque nuestro corazón siempre nos va a jugar malas pasadas, de alguna manera. Una taquicardia, un esto, ¿no? Así que eso es porque somos de carne y debemos de conectarnos a esa fuente verdadera, ¿no? Que realmente va a hacer que podamos tener esa vida interior auténtica, la cual nos haga crecer, nos haga madurar también, ser renovados cada día. También está conectado con la oración, por supuesto, puesto que podemos orar en todo momento, en cualquier momento, y debemos de conectar esos pensamientos nuestros diarios, ese rum rum muchas veces, que siempre es un círculo, ¿no? A veces ocurre. Debemos de dejárselo en las manos del Señor, dárselo, entregárselo a Él,
y confiar y descansar en Él. Qué situación más difícil la que tuvo María. Sin embargo, supo guardar en su corazón cuando tenía que guardar, expresar cuando tenía que expresar, hablar cuando tenía que hablar. Y fue una mujer pues prudente que el Señor la utilizó, no solamente a ella, sino a su marido también, puesto que el marido era justo, dice, ¿no? Y tras el sueño que tuvo, aunque la iba a dejar secretamente, no lo hizo. Por lo tanto, ¿no? Entonces también fueron escogidos los dos, porque iban a ser uno y iban a ser los padres terrenales de Jesús, ¿no? Bueno, pues hasta aquí era lo que tenía el pensamiento, porque quiero que hablemos, que compartamos, que seguro que tenemos muchas cosas más que comentar. Y yo tengo estas preguntas que, si queréis, las que están conectadas también pueden compartir, también pueden hablar, y estas preguntas que las puedo repetir o las puedo mandar por WhatsApp si queréis, y ahora nos podemos dividir en dos grupos para hablar del tema y después nos ponemos en común, pero no vamos a estar mucho rato porque si no...